internacionales. Damián Umansky. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días para todos. Muy buen sábado. Bueno, cambiamos la cortina. La La pusimos, cortina. más gritos le pusimos ahí a la entrada. Sí, 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 sí. Música catástrofe. Pues sí, sí, porque es. La cuestión internacional, te digo. Te voy a contar una historia de este tema, A ver. que es Carmina Burana. Había un unitario de Narciso Ibáñez Menta que utilizaba este tipo de música para... no sé si sabés quién fue Narciso Ibáñez Menta, digo, te digo, pero Sí, sí. sos muy joven. Era el padre de las obras de terror en la Argentina. En la Claro. década del 70, del 80, hoy que en este programa que estamos haciendo retro hace unas semanas, viene a cuento. Entonces utilizaba para la presentación de lo que era el terror, este tipo de música, así, ponía imágenes del holocausto. Así que hoy en el mundo estamos viendo como un holocausto. ¿Qué querés que te diga? Con lo que le pasó al opositor de Putin no te digo nada. Sí, que bueno, como noticia, si bien no es el tema que vamos a abordar hoy, pero Mm, ya que me das el pie, ha sido trasladado en las últimas horas a Alemania. mm. Estamos hablando de Alexei Navalny, que es el político más crítico de Vladimir Putin en Rusia y que eh, está en estado de coma por haber tenido una ingesta de un té que aparentemente estaría envenenado. Esa sería la causa, está muy grave. Ha sido envenenado, todas las miradas apuntan a que este político que tiene una característica de ser un hombre muy frontal, que rompe un poco el molde en lo que tiene que ver con Rusia, que es la sombra que tiene Vladimir Putin en cuanto a su hegemonía política en este país, que ha despertado muchas simpatías fundamentalmente por su rol activo en las redes sociales, que ha tenido, por ejemplo, conceptos tremendos. Ha dicho que es un gobierno de criminales, que la última reforma política que le da luz verde al actual mandatario ruso para quedarse durante mucho tiempo más en el poder, lo ha tildado de un gobierno autoritario, que ha sido un golpe de Estado prácticamente esta ley que se ha llevado a cabo en el Kremlin y que lo deja a Vladimir Putin posicionado como presidente ruso por mucho tiempo más, Mm. o por lo menos En forma este es el eterna panorama. prácticamente ya está el tipo. Así que, Sí, 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 sí. bueno, Pero bueno, fue a pedido de la familia trasladado a Alemania y esperemos que pueda salir adelante porque el estado de salud es muy delicado. bueno, bueno. Bueno, el tema de hoy era otro, como vos bien dijiste al comienzo. Sí, vamos a hacer mención a un estudio que hizo la consultora Datafolha, obviamente en Brasil, y que refleja algo que parece una contradicción, pero que el nivel de aprobación de Jair Bolsonaro es el más alto desde que comenzó su gestión el año pasado y a todos nos llama la atención teniendo en cuenta lo que está haciendo su gestión respecto a lo que tiene que ver con el COVID, con la pandemia Mm, del coronavirus. Lo acerca esta encuesta a una imagen entre excelente y muy buena del 37%. Si nosotros ponderamos estos números a lo que puede ser la imagen buena y regular y tratamos de sacar un número generalizado, estamos hablando de un político que está en un muy buen momento, incluso con aspiraciones a continuar en el cargo por otro periodo. mm. Y es paradójico teniendo en cuenta que hay 3.300.000 infectados en Brasil, que fue el presidente quien adoptó una conducta de ninguneo de esta enfermedad. Recordemos que la ha calificado como una gripe menor. Incluso él se ha infectado, parte de su familia también, Para, el gabinete. yo que él se haya infectado lo pongo tan en duda como puse en duda que lo hayan apuñalado. Bueno, Te digo sinceramente, porque no se sale de una sepsis y más si lo apuñalaron en los intestinos, que a la semana ya esté recuperado.
Cualquier médico te dice que más en los intestinos, que el lugar más sucio del cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Yo puse en duda en su momento eso, y ahora pongo en duda, me hago cargo yo, Sí, sí, sí. de que el tipo haya tenido coronavirus. Ya lo Bueno, pero todo esto, en todo caso, entraría en el plano hipotético, ¿no? Pero lo cierto es que los números en Brasil son los peores de América Latina. No, por Y eso. eso contrastado con con el estudio este que publicó en las últimas horas, Datafola, no deja de llamarnos la atención por el alto índice de popularidad, que Mm. quizá, y siguiendo tu análisis, puede estar emparentado a que él, bueno, él es uno más del pueblo brasileño, entre comillas, lo estoy diciendo, Sí. y está sufriendo o ha sufrido lo mismo que cualquier ciudadano a pie del Brasil. Bueno, recordemos el índice de aprobación que él tenía antes del ataque, que era del 7%, no llegaba al 10%. Y después que lo atacaron fue presidente. Sí, yo A partir de esas cuestiones, está bien, son análisis de entre casa que hago yo, que no, que soy ujú. nadie, ¿no? No, no, Pero pero lo veo, todos los análisis son válidos y más viniendo de alguien como vos bueno, que está permanentemente informado y con tantos años de periodismo y que ha visto situaciones similares a lo largo de todo este tiempo. bueno, te digo más, acá pasó con Menem, cuando le mataron al hijo, ganó por muerte. Sin ir más lejos, cuando falleció Néstor Kirchner, Cristina sacó el 54%. O sea, son todas cuestiones que yo, no sé, seré conspiracionista, como dicen algunos, ¿no? Pero me parece que son estudios que hacen de marketing muchos publicistas y les sale bien. Lo que es interesante analizar es la percepción popular, independientemente de este consenso unánime que uno puede leer en redes sociales, a partir de los analistas, los observadores, aquellos que de manera más aguda quieren de alguna manera establecer un escenario a futuro cuando hay alguna crisis en un país, en este caso en Brasil. Y había hasta hace unas semanas, muchos decían, bueno, va a poder completar su mandato Jair Bolsonaro. Y los números hoy están mostrando otra cosa. Y está bueno analizar Mm. cómo la población se comporta en una situación de crisis. Vos hacías un paralelismo con situaciones de la política nacional. Yo lo puedo llevar incluso más cerca. En Santa Fe, hace unos años, la ciudad de Santa Fe me refiero, Mm. tuvo lugar la inundación y el desastre más importante de su historia cuando desbordó el río Salado Sí, y, y murió mucha gente. murió mucha gente, las consecuencias sociales, económicas fueron tremendas y sin embargo el intendente de la ciudad de Santa Fe, Barbarrey, que no tenía a su cargo la gestión hídrica del, de, la, del, de la ciudad y mucho menos de la provincia, fue ampliamente repudiado por la sociedad capitalina. Y sin embargo, el gobernador Reutemann, aquel entonces, que muchos los indicaron como responsable, lógicamente, por esta situación, meses después ganó una elección por casi el 60% de los votos. Mm. Por, porque lo que advirtió en aquel momento el sector más afectado por esta inundación fue que el gobernador había estado presente en el lugar de los hechos. Y por eso lo emparento con lo que tiene que ver con Jair Bolsonaro, quien está sacando rédito de un bono de emergencia de alrededor de R$600, que son 115, $120, si hacemos una cuenta rápida, que está llegando a las casas de los sectores más vulnerables de Brasil, los que más están padeciendo la situación económica, y además está sacando rédito político de una iniciativa que surgió de la propia oposición, que Mm. surgió de los partidos, del Partido de los Trabajadores. Es decir, el que pudo capitalizar esta medida fue el gobierno, porque el gobierno es el que los distribuye, porque el gobierno es el que está en la calle, y esta percepción no solamente se ve en cuanto a los números, sino se ve en aquellos grupos focales, en estos denominados focus group o Mm. estudios cualitativos, donde no solamente analizamos el número,
la cuestión del cuánto, sino del cómo o del por qué, donde se reúne un grupo de gente de orígenes heterogéneos y se les consulta, bueno, ¿qué está viendo de cómo han actuado las autoridades, los líderes políticos en este momento de crisis? Y por ejemplo en la ciudad de Manaos, que para que nos demos una idea, Manaos en Brasil es como Lombardía en Italia. Es el epicentro de los contagios y las muertes, o por lo menos fue el primer epicentro y contagio de las muertes en el Brasil. Esto queda en el noreste. Y en estos grupos focales, en un territorio que habitualmente tiene mayor simpatía por lo que es la izquierda brasileña, están diciendo que hoy la izquierda no está presente, que no se está ocupando de los pobres, que no se está ocupando de los trabajadores y que no se la ve en el territorio. Y que sí se está viendo al gobierno nacional. Porque ha salido a ponerse en todos lados, a estar en todos lados. Fue criticado por estar siempre en la calle, sin barbijo, todo, pero él siempre estuvo. En eso hay que el grupo de marketing de Bolsonaro está excelente, hay que contratarlo. Realmente el tipo se apareció por todos lados, sin barbijo, hasta levantó un enano creyendo que era un pibe. Sí. O sea, Bueno, como demagogo total, pero bueno. ha perdido indudablemente la izquierda, según digo, estos datos que a muchos nos sorprenden, cierto contacto con las bases. Con esto, obviamente, y en este análisis, para que se entienda bien. Cuando te alejas de la gente, perdés. Por más Claro. que la gente esté infectada, si vos no estás con ellos al lado. Y Bolsonaro, en eso sí, yo puedo tener tengo diferencias abismales con la política de Bolsonaro, pero en el tema de marketinero que tuvo este hombre ha sido terrible como funcionó. Y para ser claros y no confundir a la audiencia con este análisis, no estamos de ninguna manera reivindicando lo que es la gestión No. de Bolsonaro. Creo que todo lo contrario. Pero sin embargo, desde un punto de vista, tomando cierta distancia, tomando un estudio y queriendo contribuir al análisis, nos parece importante poder compartir esta situación que se está dando en Brasil y que paralelamente choca o se contrapone con otras situaciones en donde hemos elogiado, hemos destacado, hemos ponderado, como por ejemplo en Alemania. ¿Por qué pasamos de Alemania a Brasil o de Brasil a Alemania? Porque si tenemos que encontrar a nivel mundial un liderazgo concreto, claro, en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, no solamente en la cuestión sanitaria, pues comparemos lo que son los números alemanes con los de sus países vecinos, son mucho mejores. Y lo que tiene que ver Angela Merkel, la canciller alemana, en lo que tiene por delante la reconstrucción de la Unión Europea en términos económicos, cómo ha asumido junto al presidente francés Emmanuel Macron la ayuda para los países que más padecieron el coronavirus, también podemos encontrar en la paradoja situaciones en Alemania que nos hacen pensar que no todo el mundo está contento, donde parece que todo funciona bien, o donde todo funciona de una manera muchísimo mejor que, por ejemplo, en América Latina, donde vemos que hay una cohesión entre los países europeos para sacar adelante a la región y empezar a diseñar, a delinear la nueva etapa del mundo post-coronavirus. Vemos en Europa una situación absolutamente diferente que en América Latina. Sin embargo, surgen voces críticas. Hasta hace 2 semanas y media, en Alemania, en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo, en uno de los sitios más emblemáticos de este país, 15.000 personas se encontraron en una marcha para oponerse a las restricciones sanitarias y a las medidas de aislamiento que sigue proponiendo el gobierno alemán. Y pierde, si vos vas a una encuesta, hoy Angela Merkel tiene menos aceptación que hace un tiempo atrás, cuando fue reelecta. Tiene un alto nivel de aceptación, pero que está sufriendo algunos puntos en la baja. Totalmente. Cuando pasó quizás el miedo al contagio, cuando digo, bueno, ya incluso se ve que quizás alguno
alguno padeció esta enfermedad, pero la transitó de una forma no tan traumática y que hay que retomar la vida normal, bueno, hay un sector, eh, los que se expresan más, que son los más radicalizados de la extrema derecha, o por otro lado, los antivacunas o los anticuarentena, también hay un sector menos efervorizado, pero que tiene peso en lo que tiene que ver con la opinión, como son los jóvenes, como son trabajadores que tienen que salir a buscar el mango todos los días, como decimos aquí vulgarmente, que están empezando a pedirle al gobierno alemán alguna respuesta. ¿Y qué surgió en las últimas horas? Y esto es interesante, algo que Angela Merkel siempre se manifestó en contra, a pesar de que otros países lo implementaban. Y me estoy refiriendo a una renta universal, una renta o una asignación universal o un ingreso universal para que, por ejemplo, esto ocurre en Finlandia, en Argentina tenemos la experiencia de la AUH, en Alemania todavía no se había dado y Merkel no era simpatizante de esta posibilidad. Sin embargo, lo que ha aceptado el gobierno alemán y está por poner en práctica es un experimento, una prueba. Un ingreso básico universal de 1.200 euros por mes por 3 años para, en una primera instancia, un grupo de personas. Se arranca con 120. Y al mismo tiempo hay 1.380 personas que van a formar parte del estudio, pero que no van a recibir este monto de dinero para comparar qué hace una persona de diferente origen, asalariado, desocupado, subocupado, con este dinero, y qué hace una persona en situaciones similares que no está recibiendo o que no recibiría esta ayuda del Estado. Esto se va a ir aumentando en cantidad de gente progresivamente hasta obtener un resultado y saber qué va a hacer con el dinero. ¿Lo va a invertir? Va a hacer algún emprendimiento? ¿Lo va a invertir en estudios, en capacitación, en formación? ¿O se lo va a gastar en vacaciones Sí, sí. o cerveza con En los amigos en pavadas. algún patio cervecero? En pavadas. Bueno, no es una decisión abrupta, no es una decisión así populista, es una decisión que tiene un desarrollo y una implementación con un cierto método. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el origen de esto? Empezar a equilibrar ciertas disparidades económicas que se agravaron tras la irrupción de la pandemia en Alemania. Esto tiene voces a favor, tiene voces en contra, fundamentalmente aquellos que dicen que, bueno, que esto va a desalentar a aquellos que no tienen trabajo a, por ejemplo, no continuar buscándolo porque tienen la tranquilidad que tiene un ingreso más que interesante de 1.200 euros por mes. Sin embargo, bueno, hay otros que lo ven como una posibilidad de que esto eh, se materialice a otra escala en el resto de la población. Veremos cómo continúa la historia de esta en Alemania, pero es una primera reacción hacia las bases, Bueno, hacia la gente de a pie. bárbaro, Damián. Bueno, Nos reencontramos el sábado que viene. bueno, que terminen muy bien el fin de semana y un abrazo fuerte para todos. Abrazo grande.